Bueno, hoy voy a hablar de la física en las pelis y entonces ya elegimos un poco este tema aquí para despedir el curso, pues con algo fresco. Bueno, no sé si estamos muy frescos, espero que sí, más o menos. Bueno, tú tienes el mando ahí, ¿no? Como diciendo que en caso de emergencia... ¿Cómo estáis ahora mismo? Más bien calor, pero bueno. Lo cual nos indica... A ver, va a ser fresco, lo que vamos a hacer hoy. Yo, digamos, tengo una mala fama de intentar poner un montón de fórmulas, pero hoy me he portado bien y no voy a poner tantas, pues de hecho, muy poco. Y además tengo por ahí olvidado a Newton y siempre estoy hablando de mecánica cuántica, de relatividad y tal, y al pobre hombre, pues no lo toco mucho. Y hoy voy a centrarme en Newton y las maravillas que se derivan de sus leyes y tal, y todo eso. Bueno, cuando decidimos de hablar de la física en las pelis, claro, uno puede decir, bueno, pero a ver, ¿de qué tipo de pelis? ¿O de series? ¿O del CSI? ¿Cómo se lo montan para las pruebas de no sé qué? ¿O el espacio? ¿O la guerra de las galaxias? ¿O qué? ¿No? O sea, hay un amplio abanico y entonces al final dije, pues ¿sabes qué? Voy a hacer de las pelis que más me gustan. Y entonces, casualmente, las pelis que más me gustan pues son del espacio y de ciencia ficción y todo eso. Pero supongo que si estáis aquí y aparece la palabra física es porque alguna curiosidad con la física tendréis. Por tanto, espero que estéis más o menos de acuerdo conmigo en que puede ser divertido. Entonces, no voy a hacer un recorrido exhaustivo por las películas, clarísimamente, sino hoy va a ser un viaje para pasárselo bien y, de hecho, la organización ha puesto aquí un maravilloso altavoz para que nos inunde con los trozos de vídeo y de películas que vamos a poner. Vale, no os voy a desvelar, como hago siempre, de qué voy a hablar. Hablaré de esto, ahora hablaré de lo otro, sino que voy a ir hablando de cositas y será un misterio, unas cuantas cositas. Y lo primero que voy a hablar es de la gravedad artificial, que es, lo hemos visto en un montón de pelis buenas y pelis malas, en donde hay gente que flota en el espacio y hay gente que anda como si hubiera gravedad. Entonces, ¿qué ocurre en las pelis y qué dice la física al respecto, ¿no? Entonces, para empezar, os voy a poner un fragmento de la película 2001 de Stanley Kubrick, que esto fue del 68. Vamos a ver si esto suena. La vemos, este trocito, y ahora comentamos. Bueno, aquí habría un montón de cosas que decir. Lo primero es que Stanley Kubrick pues fue
fue un genio, cinematográficamente hablando, y aquí en esta película, pues que voy a decir que ya no sepáis, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien aquí que no sepa de esta película, pero espero que no. Espero que todo el mundo haya oído hablar, ¿no? Esta película se caracteriza por intentar seguir estrictamente la física a rajatabla. De hecho, mucha gente de producción tuvo problemas para cuando Stanley Kubrick se cabreaba con ellos cuando decía, hey, no, que yo quiero que esto sea así y que las estrellas se vean de esta manera y que esto gire de esta otra manera. Entonces fue un calvario para el equipo, pero el resultado pues merece la pena, ¿no? Entonces, en este caso, en esta secuencia magistral, bueno, quizá otro día hablaré de los efectos especiales, de cómo se hizo esto. Ahora no voy a hablar de los efectos especiales, sino voy a hablar como si esto fuera real, ¿no? Y de hecho esto podría ocurrir perfectamente en la realidad. Entonces, ¿cómo consigue la gravedad? ¿Cómo se consigue la gravedad artificial haciendo girar cosas, ¿no? Pues lo voy a explicar en un momento, pero antes deciros, no sé si os habéis fijado, que cuando en la segunda parte de esta secuencia, cuando el astronauta está caminando por el centro de lo que sería la rueda esta, pues no tiene gravedad, pero mientras va bajando las escaleras cada vez va pesando más, pesando entre comillas, ¿eh? Bueno, pues ¿cómo se puede entender esto o cómo se puede hacer? Sí, es la explicación con las leyes de la física. Voy a deciros enseguida cómo lo explica Newton, además muy fácil, pero antes os voy a poner un fragmento de la película Interestelar de Christopher Nolan del año pasado, en la que se ve un fragmento en donde, bueno, es muy bonito porque se ve, en este caso sí que hay ventanas y no como en esta que no hay ventanas, y lo que ocurre y lo que veríamos realmente por la ventana pues podría ser algo como esto. La Tierra girando. O sea, esto es lo que tendríamos que acostumbrarnos si tuviéramos que hacer viajes espaciales y en donde quisiéramos hacer gravedad artificial. Here, pills. So alone. We have each other. Dr. Mann had it worse. No, I mean, man. Perfect planet. We are not going to find another one like her. No, it's not like... Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? O sea, ¿cómo se genera gravedad y qué pequeño problemilla tiene del que casi nunca se habla, pero hay un pequeño problema para este tipo de historias? Primero, ¿cómo se consigue? Y segundo, el problema. A ver, vamos a imaginar que tenemos aquí a un señor, esto está en el vacío más absoluto, es decir, aquí no hay nada, solo hay un señor, una cuerda y algo fijo ahí puesto, y lo que hacemos es hacer girar al señor. Aquí no hay gravedad ni hay nada, ¿eh? Imaginaos que este señor está atado por una cuerda y que lo estamos dando vueltas. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? La cuerda está tensa, o sea, clarísimamente. ¿Por qué está tensa? Pues porque hay algo que tiende a alejar a la persona. Y entonces, por tanto, la cuerda, digamos, hace una fuerza para que no se aleje, ¿no? Esto sería una manera de conseguir gravedad, lo que pasa es que es un poco cutre, ¿no? Pero así se podría crear la sensación de gravedad. Lo mejor es poner un donut, una nave espacial, que dé vueltas y así no haga falta, digamos, la cuerda, ¿no? Y entonces esto sería un modelo sencillo de nave espacial que conseguiría el mismo efecto que una cuerda y le daría la sensación de gravedad. Y luego nosotros estaríamos mirando el universo de esta manera. O sea, nosotros no nos daría la sensación de que giramos, sino que gira el universo. No sentiríamos ningún mareo ni nada, porque para nosotros la gravedad está para abajo, todo es normal, pero el universo entero está girando. Esa es nuestra sensación, digamos, ¿no? No tendríamos mareos por eso, ni nada, ¿no? Del estilo. Entonces, la física que hay detrás es muy fácil. O sea, si uno aplica la segunda y la tercera ley de Newton, podemos ver que la gravedad artificial que se genera sigue esa fórmula de ahí arriba, que es el radio por la velocidad angular al cuadrado. El radio, o sea, si tú quieres saber cuánta aceleración hay aquí o en cualquier sitio, pues sustituye aquella r por la distancia desde aquí hasta donde quieras saber. La omega tiene que ver con lo rápido que está girando el donut, para entendernos. Y entonces, para generar, por ejemplo, una gravedad de 9,8, que es la gravedad que tenemos en la Tierra, pues bastaría, por ejemplo, un donut de 8 metros y que esté girando a 1,1 radián por segundo. O sea, unos 63 grados por segundo, más o menos, ¿no?
Si eso se hace, entonces la gravedad aquí, en los pies, sería de 9,8. Pero la pregunta es, ¿la gravedad es la misma en todo el cuerpo de este hombre o de esta persona? No, en la cabeza, que estaría, digamos, a 6,5 metros, por decir algo, girando. O sea, en la fórmula tenemos que poner la misma omega, claro, porque todo el mundo está girando con la misma frecuencia angular, la misma velocidad angular. Pues si sustituimos en esa fórmula, pero con este nuevo radio de 6,5, tenemos que en la cabeza de esta persona solo hay, bueno, se ha reducido un poco la gravedad y ahora es 7,8. Por tanto, tendríamos que convivir con el hecho de que parece, esto es como si alguien nos estuviera estirando un poco. Esa es la sensación. Cuando sobre nuestro cuerpo actúan fuerzas que son diferentes en diferentes puntos del cuerpo, entonces la sensación neta es como si tuviéramos un ligero estiramiento del cuerpo. Leve, pero está, ¿no? ¿Es esto un problema? No, no sería un problema, porque además, más que un problema, sería una solución, porque ya sabéis que cuando se hagan los viajes largos, por ejemplo a Marte o a donde sea, uno de los problemas graves de salud que experimentan los astronautas es que la masa ósea y los músculos, pues digamos, cada vez se vuelve más débil, y entonces puede causar problemas graves si estamos hablando de muchos meses, ¿no?, de viaje. Entonces, algo hay que hacer, algo que gire dentro de la nave, o toda la nave, o pequeños aparatos que uno se ponga en una especie de sala dentro de la nave espacial donde esté girando para darle su dosis de gravedad, ¿no? O sea, esto es importante. Pero de lo que no se habla casi nunca, y esto es algo que os invito a que hagáis cuando estéis de cena con algunos amigos y saca el tema, porque normalmente se habla de estas cosas en las cenas, ¿no? Es broma. Pues cuando se hable de la gravedad y de la película 2001, tenéis que decir la siguiente cosa. En realidad, este señor que estaba ahí caminando, en verdad no caminaría tan dulcemente y ágilmente, sino que sufriría mareos, pérdida de control, vértigo y cosas de estas. ¿Por qué? Pues por la fuerza de Coriolis, esa que seguro que habéis oído alguna vez. A ver, no voy a explicar ahora de dónde viene la fuerza de Coriolis, pero sí que os digo que es estrictamente de las leyes de Newton y un pelín de cinemática, o sea, algo así como un poco de cuentos de la vieja, no hay nada raro aquí, es muy normal. Y creeros que así, a efectos prácticos, la aceleración de Coriolis aparece cuando hay cosas que están girando, y podéis pensar perfectamente en esa fórmula de ahí arriba. Ahora digo, de hecho pongo un ejemplo, o sea que no hay problema, pero pensad, si queréis hacer experimentos en casa, que la aceleración de Coriolis, es decir, la nueva aceleración que surge cuando las cosas giran, es aquel término allí que es 2 por omega, donde omega es la velocidad con la que está girando el trasto, el donut este, y v radial. ¿Qué es v radial? O sea, si imaginamos que esto es parte de un donut que está girando ahora mismo, y nosotros tenemos esa gravedad debido a que esto está girando, si yo permanezco con mi cabeza quieta, la velocidad radial de mi cabeza es 0. ¿Por qué? Porque no estoy ni bajando ni subiendo con respecto al radio. ¿Entendéis, no, lo que digo? Que ahí está el centro, y todo esto forma parte de un gran donut que está girando, ¿no? Entonces, la distancia hacia el centro, hacia el centro que estaría ahí arriba, de mi cabeza, permanece constante. Pero si yo me muevo así, tengo una cierta velocidad radial. Entonces, es ahí donde aparece la aceleración de Coriolis. Solo en ese caso. Y entonces, la fórmula que dice, pues en valor absoluto, o sea, sin tener en cuenta el signo, la aceleración que sale, en el caso concreto de, por ejemplo, si nos levantamos, imaginaos que estamos sentados en este donut giratorio y nos levantamos a 1 metro por segundo. Mientras nos estemos levantando, sufriremos esa aceleración. Nosotros, como somos un cuerpo más o menos grande, a lo mejor tampoco pasaría nada, pero el líquido que tenemos en los oídos sí que le afectaría mucho más que a nuestro propio cuerpo, y entonces le estaríamos enviando al cerebro la sensación de que hay como una especie de fuerza hacia un lado. Y eso normalmente ocurre cuando estamos en una pendiente. Cuando estamos en una pendiente, el cerebro, o sea, como el líquido se gira, que es lo mismo que hubiera una aceleración, entonces eso nos informa que eso está inclinado. O sea, lo que vengo a decir es que si estamos sentados, el suelo está psicológicamente recto. Pero si me levanto a una velocidad de 1 metro por segundo,
mientras estoy haciendo ese movimiento, el suelo me parecerá que se gira, porque parecerá que la gravedad tira hacia un lado. Y es por eso que digo que esto es algo así como el movimiento de un barco. No sé si me explico. O sea, parecerá que hay un vaivén. Y entonces, ¿qué pasa? Que en la película de 2001, cuando el hombre está caminando, ¿qué está haciendo mientras camina? Está bajando y subiendo la cabeza. Por lo tanto, el suelo, para él, psicológicamente, estaría como dando un vaivén de un barco y, a menos que esté muy entrenado, perdería el equilibrio. O sea, que no es tan fácil esto. Hay maneras de solucionarlo, de minimizar el efecto de Coriolis. Pero que tengáis en cuenta que no todo es tan fácil y que estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y esto digo que no es ningún efecto cuántico, ni relativista, ni de nada. Es Newton de toda la vida, ¿no? Y aquí os he puesto un ejemplo, que la aceleración de Coriolis sería 2,2, o sea, algo así como un 20% de la gravedad, y que, haciendo unos cálculos muy sencillos, que aquí no voy a poner, si lo queréis saber os lo digo, pero creo que da igual ahora, sería como que de repente el suelo tuviera una pendiente de 13 grados, ¿no? O sea que, ojo, para diseñar estas cosas hay que tener en cuenta Coriolis también. Vale, vamos a hablar ahora del sonido en el espacio y vamos a hacer un pequeño... Cambiamos de tema, ¿eh? Volveremos a la gravedad dentro de un momentito para otra cosa, pero de momento la gravedad ya estaría. Esto es todo lo que tenemos que saber sobre la gravedad. Bueno, hay más cosas, pero como estamos a las puertas de verano, vamos a pasar un momento fresco y amable. Vamos a ver qué pasa con el famoso tema del sonido, bueno, pues qué ocurre, ¿no? De si se oyen las cosas o no. Entonces vamos a hacer un pequeño experimento. Aquí tenemos el mismo trozo de... Eso soy yo, ¿no? Vale, me han desconectado, ¿vale? No pasa nada. Bien, sí, tenemos la misma escena, o parte de una escena de la película Gravity de Alfonso Cuarón del 2013, ¿no? Maravillosa película, que tranquilos que no hay ningún spoiler aquí y todo eso, ¿eh? O sea, al final sí que lo matan, pero no pasa nada. Es broma, por supuesto, ¿no? Vale, pues vamos a hacer la cosa. Vamos a imaginar que tenemos un micrófono que está grabando. Entonces, el micrófono lo podemos poner donde queramos. Y en la parte izquierda os voy a reproducir ahora cómo se oiría si el micrófono estuviera dentro del casco del astronauta, ¿vale? Eso es lo que quiere decir dentro. Y luego vamos a escuchar cómo se oiría fuera de, por ejemplo, pues imaginad que es un micro que está dentro de esa cápsula, dentro, enganchado al techo, por ejemplo, y que está grabando. ¿Y qué es lo que se oiría? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Pues solo una, que aquí no hay aire, por supuesto, y que cuando esta señora cierre la cápsula, le dará un botón... Mira, bueno, ¿ves qué bien? Se ha arrepentido. Ahora vuelvo a estar conectado. Voy a hacer una cosa, voy a quitar me desconecto voluntariamente. Perfecto, y así ya no nos molestará. Muy bien. La única cosa a tener en cuenta es que veréis que rápidamente, cuando entre a la cápsula, le va a dar a... Vale, pero o sea, creo que ya no avisarán más porque ya le he dicho, ya he desconectado la wifi. Mola, oír este sonido así a lo bestia. Vale. Bueno, yo no sé qué decía, pero que le dará un botón y ese botón empezará a decir 10%, 20%, 30%, y cuando llega al 100% significa que ya no solo habrá aire ahí dentro, sino con la presión adecuada para que podamos vivir de forma normal, ¿no? Entonces, este es el sonido que, si fueras a ver la peli al cine, es lo que habría. Lo he dejado intacto, pero ahí lo he manipulado siguiendo las leyes de la física. Lo vemos, esto es tal cual está en la película, y esto es si el micro estuviera fuera. Pero lo comentamos después. Os voy a poner tal cual se ve en la película con el micro dentro de ella. Y luego explicamos por qué.
Esto no sé si lo habéis visto en el cine, pero es espectacular porque es 3D, o sea, una sensación maravillosa. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues como el micrófono está dentro de ella, dentro del casco, pues entonces estamos oyendo su respiración, lógicamente, pero lo podemos oír porque hay aire dentro de su casco, ¿no? Pero no oímos nada más de afuera, y no lo oímos por una sencilla razón, porque no hay aire, y entonces el sonido no se puede transmitir por el aire, ¿no? Pero sí que oímos sonidos extraños, ¿no? Como golpes graves, ¿no? O sea, como si estuviéramos dentro del agua, ¿no? Oímos cosas muy raras. Eso os digo la explicación justo después, ¿eh? Vamos a ver primero este vídeo, luego explicamos los golpes graves, y luego aquí, es que estoy ansioso porque oigáis cómo se oiría si ponemos el micro fuera, y os digo los detalles. El micro está grabando ahora mismo, afuera, en la habitación de la nave espacial. Vale, es muy parecido, pero no. A ver, diferencias, a ver. Primero explico este y luego explico aquel. Bueno, ya lo acabo de decir, solo un detalle más. Los sonidos estilo como si estuvieras dentro del mar, de lo que está pasando aquí, se deben a lo siguiente. Cuando el traje del astronauta, por lo que sea, golpea la pared o alguna cosa, la vibración que se produce se transmite de forma mecánica por su traje, llega a la pared del casco, y ese casco hace vibrar el aire, y ese aire en forma de sonido es lo que nos llega a nosotros. Y esas vibraciones normalmente son graves porque es, digamos, lo que se puede transmitir fácilmente por vía mecánica, los sonidos graves, de baja frecuencia. Y es por eso que ella oye eso. Si ella no se golpeara con nada, pues quizá oiría un poquito la vibración de su traje, pero nada más. O sea que cada vez que, si estuviera, por ejemplo, alguien gritando, pero a más no poder, justo al lado de ella, no lo podría oír. A menos que ese alguien pusiera su cara al lado del traje, entonces sí que oiría vibraciones. ¿Vale? Esto en cuanto a ella. En cuanto a la parte del micrófono fuera, es lógico que como no hay aire, pues no oye absolutamente nada de nada, ¿no? Y cuando el aire empieza a entrar y ya empieza a haber algo bueno, no lo suficiente, no al 100%, sino solo un poquito, lo primero que ocurre es que oímos las frecuencias graves. O sea, cuando hay poca densidad de aire, no oiremos por ejemplo, si hubiera un batería tocando, primero oiríamos el bombo y al final oiríamos lo que es el Charles, ¿no? El sonido este, ¿no? Porque es más agudo. Primero oímos cosas graves y a medida que la densidad va aumentando del aire ya lo oímos todo. Y en segundo lugar, esto es un pequeño toque también de realismo, y es que aquí no hay reverb porque el micro está al lado de ella y por lo tanto el sonido llega casi directamente, mientras que si el micro está fuera, entonces no solo se oye el sonido que llega, sino también los rebotes de la reverb que hay, ¿no? Y esto sería, digamos, las dos versiones. Vale. Que aquí está explicado, por si, bueno, como estará en internet esto, en un PDF o algo, pues ya. Perfecto. Y aquí os digo un poco, el gráfico que hay arriba no es del todo exacto, pero casi, y captura la esencia de cómo se transmite el sonido en el aire, ¿no? Imaginaos una tubería en donde tenemos las moléculas que forman el aire, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno, en fin, pelotitas que están por ahí oscilando, en teoría aleatoriamente, y entonces vamos a suponer que hay un sonido de una cierta frecuencia, por ejemplo, un la de un piano,
atraviesa este tubo, ¿no? Ocurre, si es de una sola frecuencia, un La o algo o un tono muy concreto, esto es lo que ocurriría, ¿no? Entonces, ¿qué observamos aquí? Las dos cosas que tenemos que observar son que parece como que hay algo que está moviéndose hacia la derecha, pero si os fijáis bien, y por eso he puesto las bolas esas rojas, fijaos en la bola roja de en medio. ¿Realmente está yendo hacia la derecha? Hace un vaivén. O sea que en realidad, y si os fijáis en todas, no hay ninguna que realmente se esté desplazando hacia la derecha. Luego, en realidad, no hay nada que se esté desplazando hacia la derecha. Pero, sin embargo, la sensación psicológica es que sí, que parece que hay algo que se está desplazando hacia la derecha, ¿no? Claro, ¿qué es eso que se está desplazando? Energía. Cuando alguien nos pregunte qué es una onda, simplemente tenéis que decirle que una onda tiene lugar cuando se transmite energía, pero no masa, no partículas, digamos, ¿no? Las partículas pueden oscilar, pero al final se quedan donde están. Entonces eso es una onda, una especie de, como de vibración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se le llama ondas de presión al sonido? Pues en realidad es fácil, porque en las zonas en donde hay más partículas, entonces se puede demostrar fácilmente con la ley de los gases ideales, por ejemplo, que la presión es más alta. Y en la zona en donde las partículas, bueno, hay menos, pues la presión es más baja. Y entonces aquí las zonas de presión alta, las partículas juntas, se están desplazando para allá. Eso sería un poco la idea pictórica del asunto. Entonces, ¿qué pasa si no hay aire? Pues que no haya aire significa que no hay partículas y aquí pues no hay nada que podamos hacer. No hay partículas que se puedan mover, ni energía que se pueda desplazar y tal. Por tanto, en el vacío no hay sonido, porque necesita lo que llamaríamos un medio de propagación, que en este caso serían las partículas. Por cierto, ¿conocéis alguna onda que sí que se propague en el vacío? Correcto. Las ondas electromagnéticas, la luz, sí que se puede propagar y no necesita medio, pero el sonido sí que lo necesita. Aquí, nada, esto lo pongo 30 segundos, solo por si alguien lo está mirando desde internet o de aquí o lo que sea. Deciros que la fórmula tampoco es muy complicada. La fórmula que describe eso que acabáis de ver es básicamente un número por un coseno que depende del tiempo y de la posición, y aquí tenéis las diferentes cosas por si alguien quiere juguetear en casa, pero ahora no me voy a centrar, a menos que me preguntéis sobre eso. Pero si no pongo una fórmula no me quedo a gusto, ¿vale? De hecho, luego va a haber alguna que otra formulita muy interesante, pero ahora no. Vale, y esto es una de las cosas que cuando era pequeño, cuando alguien me lo decía, digo, anda ya, tío, o sea, da igual, porque si mola un montón. Y ahora, como físico, digo, bueno, va, pues igual tendría que decir algo al respecto, ¿no? Pero me sigue molando un montón las imperfecciones de cómo se mueven las naves espaciales en las películas, la verdad, sea dicha, ¿no? Pero voy a ponerme, ligeramente estricto y os digo un par de cositas. De momento, vamos a ver aquí una escena otra vez de Interestelar, y aquí he aprovechado, o sea, voy a explicar el movimiento de la nave, pero aprovecho también para que veáis lo de la gravedad. Cómo se lo monta esta gente para crear gravedad artificial. Al principio de la escena todos están flotando y al final de la escena ya no flotan. Entonces, enseguida veréis por qué. Y bueno, y para que eso ocurra, la nave se tiene que mover, y es ahora donde yo voy a decir unas cuantas palabrillas, justo después del vídeo, sobre cómo se hace para que las naves se muevan en el espacio donde no hay aire ni nada, ¿no? La puerta nos está cargando. No pasa nada. Cooper, ¿tienes el control? Lo tengo. Comunicación.
comunicación con el módulo anular activa. Oh, vaya. Iniciando. ¿Listos para girar? Un segundo. Hola, Case. Hola, Tars. Muy bien, estamos listos. Bien, vamos allá. Girando al 30%. Un G. ¿Cómo se está tratando la gravedad? Bueno. Romilly, ¿estás bien? Sí, ¿Seguro? sí, dame un segundo. Vale, creo que tenemos Dramamine en la cápsula habitacional. Voy a ver. Vale. A lo mejor en las criocámaras, no tardo. Oye, Brand, Sí. trae bastantes. Cuando digan, venga, vamos a crear gravedad artificial, todo el mundo se pone el cinturón, eso empieza a girar. Claro, hay un mareo bastante grande, porque pasas del reposo de que no hay fuerzas a una fuerza que tira hacia ti, ves que está dando todo vueltas, o sea, es una sensación un pelín angustiosa, digamos, ¿no? Pero al final, si no miras por la ventana, te parece que está todo normal, y si miras por la ventana ves que está todo dando vueltas, pero tú te parece que aquí no está dando nada de vueltas, ¿no? O sea, es una sensación muy peculiar y muy realista, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería decir ahora es el tema del movimiento de las naves espaciales. A ver, la primera pregunta que hay que responder es, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Cómo? Bueno, todo es energía, o sea que seguro que la energía tiene algo que ver. Pero, por ejemplo, si digo, ¿cómo me levanto por la mañana? También puedo decir por la energía, ¿no?, que tengo. O sea que la energía sería muy general. Bueno, sin entrar en debates ni cosas intensas, básicamente los aviones pueden volar básicamente porque hay aire. Y entonces el aire nos ayuda a crear fuerzas donde si no sería imposible, ¿vale? La tercera ley de Newton también nos ayuda un poco, ¿eh? Pero si no hubiera aire, entonces no se puede volar, digamos, ¿no? Bueno, se puede volar. Sí que se puede, pero no de la manera estándar, ¿no? Entonces, cuando no hay nada en el espacio, no hay aire que te ayude a poner ahí unas alas para que te empujen hacia no se sabe dónde, entonces no hay más remedio que utilizar lo que se llama la ley de la cantidad de conservación de la cantidad de movimiento, que básicamente en plan traducido es vamos a lanzar cosas hacia un lado para que nos movamos hacia el otro, ¿no? Entonces tiene, bueno, esto sería, digamos, el esquema básico, pero luego tiene su historia, porque si, por ejemplo, tienes una caja de zapatos ahí flotando en el espacio, si tiras una pelota justo desde el centro hacia allá y está alineado con el centro de masas, perfecto, esto se moverá así. Pero si por lo que sea... Ahí está. Aquí sí que hay gravedad, por lo que veo. Vale, no sé si hay algo más. No se ha quedado nada más, ¿no? Da igual. Bueno, aquí veo una tuerca, no sé si es tuya. Vale. Bueno, tuya no, del bolígrafo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de la caja de zapatos. Vale. Si por lo que sea la pelota no sale alineada del centro de masas, sino que sale un pelín hacia la derecha, ¿qué pasará con la caja? Que empezará a hacer así, a girar. Luego, todo tiene que ser bastante milimétrico. O sea, hay que poner disparadores de pelotas por todos los sitios y estar corrigiendo todo el rato cualquier cosa que salga mal, ¿no? Eso es lo que ocurre. ¿Cómo han girado aquí en la nave esta? No sé si os habéis fijado que era expulsando gases. No sé si lo habéis visto. Entonces,
¿Esto a quién se le ocurrió? A ver, yo ahora podría decir a un tío tal que dijo esto y tal, pero tengo muchísima curiosidad porque veáis el primer momento donde sí que voy a poner algunas formulillas, va a ser solo un par de diapositivas, pero es que merece la pena porque en el año 60 y algo, mientras Kennedy iba diciendo iremos a la luna y tal, pues un tío ruso dijo, a ver, ¿cómo podíamos aquí hacer cosas, utilizar las leyes de la física para mover cajas de zapatos, ¿no? Entonces os voy a poner una de las ecuaciones más sencillas pero más potentes que utiliza la NASA a diario. Bueno, esto sería, digamos, como primero de GB para ellos, pero por aquí empiezan, ¿no? Y siguen un poco más, pero tampoco mucho más. O sea que lo primero que se les explicaría seguramente a los astronautas, ingenieros o lo que sea, en sus clases para ir al espacio sería esto, la ecuación de Tsiolkovsky. ¿Qué dice esta ecuación? Bueno, la ecuación dice esto, que dicho así me parece un poco raro, pero déjame que os diga un poco de dónde viene esto. Los que no les guste las matemáticas, nada, tened paciencia, esto va a durar solo un momento. No duele, ¿eh? A ver, vamos a imaginar que en vez de expulsar gas y complicar la vida un poco, que tenemos una caja de zapatos y una pelotita enganchada a esa caja de zapatos. Entonces, todo ese conjunto, pongamos que se está moviendo a una cierta velocidad v. Vale, eso antes. Y justo después, vamos a suponer que hay un resorte o un muelle o alguna cosa en la caja esa azul, de forma que se suelta la pelota roja y sale disparada a una velocidad muy grande, u. ¿Vale? Hacia la izquierda. U es la velocidad que tiene la pelotita roja esa con respecto a la caja. Entonces, claro, como esa U es respecto a la caja, hay que añadirle más V, porque esa pelotita, acordémonos, que estaba yendo a una cierta velocidad V. Y si después ella se suelta con una velocidad U hacia el otro lado, la velocidad que realmente tiene es menos U más la que ya tenía, que era V. Vale. Entonces, cuando la pelota va sale disparada, todos sabemos, de alguna manera, lo de los rifles, ¿no? Que cuando disparas una bala, el rifle se tira para atrás, pues ya intuimos que ese objeto, en la caja azul, pues va a tener no la velocidad que tenía antes, v, sino v más un poquito. Y un poquito en matemáticas se pone incremento de v. Entonces hay una cosa en física que es muy importante, que es la cantidad de movimiento, que se le llama P, y la cantidad de movimiento simplemente es la masa que tiene la partícula por la velocidad de la partícula. Entonces, ¿qué cantidad de movimiento teníamos antes? Pues la cantidad de movimiento de la pelotita roja más la cantidad de movimiento de la caja azul. Y pongo la misma v porque los dos iban a la misma velocidad v. ¿Qué pasa después? Pues también lo mismo, masa por velocidad, eso es la cantidad de movimiento. Pero ahora la masa roja tiene esa velocidad y la masa azul grande pues tiene esa otra velocidad. Entonces, si estamos interesados en la cantidad, en lo que ha cambiado la cantidad de movimiento, pues restamos el después menos el antes y resulta que lo que ha cambiado la cantidad de movimiento es eso de ahí. Muy bien. Y ahora yo pregunto, vale, ¿y ahora qué hacemos, no, con eso? Pues ahora es cuando viene lo poderoso y maravilloso que es el cálculo infinitesimal, que no voy a explicar ahora ni mucho menos, pero solo creedme que el cálculo infinitesimal te permite lo que voy a hacer ahora, y además es ultra correcto lo que voy a decir. Simplemente creéroslo y ya está. Pero a poco que hagáis un poquito de cálculo infinitesimal o diferencial, estaréis de acuerdo conmigo. O sea, el truco que hago con esto de la bolita y tal es el siguiente. Digo, a ver, una cosa. Vale, hemos llegado que el cambio en cantidad de movimiento es eso de ahí. Vale. La masa de lo que se mueve hacia la derecha antes era m más m, y la masa de lo que se mueve hacia la derecha es m solo. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado? Menos m. ¿Me explico? Esto sería el cambio. No sé por qué le he puesto total. Tenía que haber puesto lo que se mueve hacia la derecha. Bueno, da igual, es un pequeño detalle. Lo importante es que el cálculo infinitesimal lo que te permite es que en vez de poner esto así, con estas expresiones así tan exactas, cuando lo que cambia es poquito y la masa de la pelotita es muy pequeña comparada con la caja azul, esto se puede aproximar directamente a esto. Y esto de aquí es ya directamente una expresión del cálculo infinitesimal. Ya sé que a lo mejor los que estamos aquí
ahora mismo diremos, tío, llega el verano, no sé, yo ahora esto del cálculo infinitesimal, pues no, ya otro día si acaso, ¿no? Pero si hay alguien que lo está siguiendo por internet o lo que sea, sabrá perfectamente que esto es una ecuación diferencial súper fácil y chorras, que se resuelve muy fácilmente. Simplemente pasamos al otro lado restando, pasamos la m dividiendo y hacemos una integral. La integral de v es v y la integral de 1 partido m es el logaritmo. Y ponemos las condiciones iniciales. Ya digo, estos son ecuaciones diferenciales súper fáciles, de verdad, creedme. Y llegamos a esta expresión que es lo que a mí me interesa. Pero lo que yo quería deciros con solo 2 diapositivas y un pequeño despiste por mi parte, I'm so sorry, lo que quería decir es que con solo 2 diapositivas y un pelín de cálculo infinitesimal podemos llegar a lo que llegó el señor Tsiolkovsky, ¿vale? Y lo que es más importante, que tenemos una fórmula para decir, a ver, ¿tú a qué velocidad quieres ir? Cohete. Pues mira, yo quiero ir a, yo qué sé, a 500 metros por segundo. Bueno, pues el Tsiolkovsky lo que diría es, vale, dime a qué velocidad tienes ahora. Digo, bueno, pues 0, vale. ¿A qué velocidad estás lanzando las pelotitas o el gas hacia allá? A tanto. ¿Cuánta masa tiene todo tu sistema, incluido el combustible? Tanto. ¿Cuánta masa te vas a quedar al final, cuando hayas expulsado todo? Tanto. Vale, pues yo te digo la velocidad a la que vas a ir. Un ejemplo. De hecho, esta es la fórmula que utilizan con pequeñas modificaciones y alguna complicación. Es la fórmula que se utiliza en la NASA directamente. O sea, no, con alguna complicación más y tal, ¿eh? Ejemplo. Tenemos una nave espacial de una cierta masa, la que sea, m sub 0. Quieto. Lanzamos combustible, es decir, un gas, como el que habéis visto en la película, son como muchas pelotitas rojas, ¿no? Lanzamos gas a 20 metros por segundo. Y después de estar unos segundos haciendo eso, o un minuto, o lo que queráis, unos segundos, vemos que si toda la nave espacial, incluida el combustible y todo, tenía el 100% de su masa, pues ahora se ha reducido en un 5% y ahora nos queda que el conjunto global solo tiene un 95% de la masa que tenía antes. Eso es lo que se ha reducido, ¿no? Vale, pues entonces ponemos todos esos datos ahí para saber a qué velocidad va a ir ese cohete. La velocidad inicial es 0 porque estaba quieto, la velocidad con la que lanza el chorro es 20 metros por segundo, la masa inicial es la que sea, no importa, lo que importa es el tanto por ciento que se reduce. Entonces la masa final es el 95%, se tacha esto, se hace estos numeritos y da un mísero metro por segundo. ¿Dónde está la clave aquí? Porque uno cuando habla de cohetes piensa que esto va a ir a toda tralla, ¿no? ¿Dónde está aquí el secreto? ¿Dónde creéis que está el secreto para que vaya más rápido? ¿Qué es lo que hacen que los ingenieros estén luchando siempre para intentar conseguirlo? Correcto, correcto. O sea, lo que trabajan los ingenieros, por lo menos los clásicos, porque ahora se están intentando hacer motores más guay, digamos, ¿no? Con otros sistemas, pero los de propulsión a chorro, lo que siempre han intentado es generar una reacción química de forma que la expulsión de los gases sea lo más rápida posible, porque cuanto más rápida sea, más velocidad final conseguiremos. Gravedad, espacio-tiempo, ¿no? Sería también. ¿Cómo? Gravedad, masa, espacio-tiempo, ¿no? Que sería la inversa. Pues no entiendo lo que quieres decir. La velocidad masa con la gravedad del escape, la velocidad de escape de la nave. Sí, bueno, sigo sin entender, pero bueno, luego ya me lo explica porque es que ahora no... Sería otro también. Sí. Bueno, la cuestión es que los motores mejores son aquellos que tienen una U bien grande. Y entonces, pues, podéis buscar en internet y, por ejemplo, el modelo tal de propulsor, ¿no? Pues, esto creo que tiene un nombre, yo le he puesto U porque me gusta, no sé por qué me gusta la U, realmente me gusta, por eso la he puesto, pero en realidad pues se puede llamar VE de escape, o hay gente que le llama thrust de empuje en inglés. Bueno, todo tipo de nombres para que parezca que es muy complicado, pero en verdad es una chorrada como una casa, ¿vale? Ya habéis visto, si sabéis un poquito de cálculo infinitesimal, os digo que esto es una chorrada como una casa, ¿vale? Y podéis hacer jueguecitos y tal. Por supuesto, si por lo que sea nuestro... Dime. Sí, no importaría también la cantidad de chorro, aparte de la
Sí, sí que importa, fíjate. Claro, claro, es que esta es la magia, es una ecuación que es precisamente lo que va a decir. Si tu motor, por ejemplo, expulsa solo, yo qué sé, a 20 metros por segundo y no hay nada más que hacer, pues entonces, pues vale, pues que lo expulse rápido. Bueno, rápido si quieres que la velocidad la quiera pronto, ¿no? Pero al final, si te despojas de, yo qué sé, del 80% de todo el combustible, pues entonces aquí dará un número muy alto y puedes conseguir también, ¿no? O sea, es un equilibrio. Entonces, todo esto es donde se ponen los ingenieros para decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿Reducimos la masa tal o miramos que aumente la U? En fin, y ahí es donde viene toda la historia. Pero esta es, digamos, la Biblia de un ingeniero, o el comienzo al menos. Perdón, una pregunta. ¿Vas a referirte otra vez al movimiento, es decir, a la velocidad de la nave espacial y lo que afecta en la gravedad artificial que hay dentro de la nave? Esto me llama la atención. Ah, sí, vale, sí, es que yo cuando entro ya con la fórmula se me olvida todo. Muy bien, sí. Vale, dicho todo esto, ¿cuál es el resumen con respecto a las pelis y lo que puede ocurrir en la realidad? Bueno, tenemos dos razones básicas para mover una nave. Una, para ir de un punto A a un punto B, por ejemplo, para volver a casa, o para ir a la Luna, eso sería un punto. Y luego hay otra razón para moverla, que es hacerla girar para crear gravedad artificial. Sea como fuere, nos interesa moverla. Bien, para moverla, ¿qué tenemos que hacer? Lanzar cosas. Podemos lanzar pelotas rojas, por ejemplo, o podemos lanzar gas, podemos lanzar lo que sea, o nuestra mochila, o sea, lo que sea. Pero tenemos que lanzar algo hacia un lado para que la nave vaya hacia otro. Y entonces esta fórmula es el estándar, digamos, de ecuación que se sigue de la ley de Newton para describir el movimiento. Simplemente eso. No sé si eso... No hay ninguna sorpresa más, o por lo menos ahora mismo yo no la tengo, ¿eh? Lamento si no hay una sorpresa más guay. Pero claro, es que cuando no se habla de mecánica cuántica ni relatividad es difícil sorprender. Y entonces, claro, me he permitido aquí, o sea, lo he tenido que hacer. Ya eran las tantas de la noche, digo, no puedo ir yo aquí sin hacer alguna fricada. La fricada es la siguiente, ¿no? Y porque no me ha dado tiempo de más. Pero digo, a ver, voy a coger un trocito de Star Wars. De hecho, esto creo que es... mira, sí, la del 83. No es la primera, sino, bueno, una de estas, ¿vale? Y entonces esto es un momento, nada, solo unos segundos de nada, en el que el halcón milenario pues está ahí haciendo piruetas. Entonces, nosotros en el cine, y además yo primero disfrutando, vemos cómo va moviéndose y tal, vale. La pregunta es, si el halcón milenario, que ahora sí ya lo vais a ver, pero como dura tan poco, déjame que os diga una cosita, ¿no? Porque es que va a durar muy poco. El halcón ahora lo que va a hacer es unos giros así, ¿no? Nosotros no decimos nada porque sabemos que cuando hay atmósfera, sabemos que si el ala, digamos, hace así, sabemos que se va a ir para allá, y si el ala está así, sabemos que se va a ir para allá. Por lo tanto, no nos sorprende. Pero si aquí no hay aire, os digo yo que podíais ver perfectamente un trasto del halcón milenario, por ejemplo, yendo de A a B, línea recta, y que hiciera así y que no girara. Porque eso solo ocurre cuando hay aire, porque crea unas fuerzas y tal. Entonces, para que realmente hiciera este movimiento, ¿qué tendríamos que hacer? Tirar pelotitas, ¿no? O sea, gases. Y es aquí cuando yo he puesto aquí unos propulsores, que por cierto, estos propulsores que he puesto aquí a mano a las tantas de la noche de hoy, o sea, perdonadme las deficiencias, lo podía haber hecho mejor, pero bueno. Son unos propulsores que he visto que estaban en YouTube, que son unas pruebas de la NASA donde se veía un vídeo donde había un propulsor. He cogido ese propulsor, se lo he puesto al halcón milenario y le he ayudado a girar como tendría que ser. A estar atentos porque dura solo 15 segundos, ¿eh? Admiral, we're in position. All fighters accounted for. Proceed with the countdown. All groups assume attack coordinates. Es que no he podido evitarlo. Don't worry, my friend's down there. Let that shield down on time. Pero es que además el sonido es real del vídeo este, es el ruido que hace el propulsor. Pero también está mal, porque oiríamos algo.
O sea que, pero ya que estamos con Star Wars y pasar un buen rato, pues eso. ¿Vale? Y lo que acabo de hacer tampoco sería muy guay. O sea, para que una nave espacial se moviera así, de hecho yo creo que lo que ocurrirá en el futuro, esto es una cosa que no lo he visto en ningún sitio, pero me imagino que si busco en internet y busco opiniones, seguro que estaríamos de acuerdo todos. Yo creo que cuando tengamos que ir a hacer guerras al espacio y tal, ¿no? Yo que sé, los rusos contra los americanos, pero arriba, ¿no? Por decir algo, dentro de 100 años, yo creo que cuando tengamos las naves espaciales estas, los cazas, pero del espacio, yo creo que habrá unos mandos muy parecidos a los que hay en los aviones de caza y tal, y conectados a un ordenador, de forma que cuando se girara, todos los surtidores, digamos, de gas se pusieran todos de acuerdo para generar el mismo movimiento que se esperaría en la atmósfera. Estoy convencido, porque el ser humano llevará tanto tiempo cazando, los cazas de la atmósfera, que seguramente harán eso. Y como un ordenador lo puede controlar todo, pues ya está. Pero bueno, esto sería, con chorritos, ya no es tan guay. Y por cierto, déjame que os diga la otra cosa. ¿Creéis que hace falta que las lucecitas, los fuegos estos, el propulsor que tiene detrás el halcón milenario esté encendido todo el rato? No, porque si quieres ir de un punto A a un punto B, hace así, irás a una cierta velocidad, lo apagas, irá así, ¿no? Pero claro, no queda tan bonito. Y yo espero que... Bueno, no digo nada porque lo digo después. Vale. La otra cosa... bueno, pues, ¿qué voy a deciros, no? Las típicas preguntas que... No sé si esto sale en las pelis o no, pero o lo respondo o me muero, digamos, ¿no? La pregunta... ¿Quién nos ha hecho esta pregunta alguna vez? A ver. ¿Qué película era? ¿La de Desafío Total era? ¿O cuál era? Que explotaba, me parece, ¿no? La gente por ahí en Marte o no sé qué. Sí, o alguno, sí. Sí, en Marte, ¿no? Vale. Bueno, ¿explotaríamos en el espacio? ¿Qué creéis? Bueno, cuando digo explotar, sí que nos quitamos el casco y todo eso. Sin miedo. Sin miedo, sí, ¿no? Lo cual no veo relación con explotar, pero... bueno, sí, explotar los minerales, ¿no? A ver. La respuesta es no. Porque no sería la diferencia de presiones no sería tan bestia como para explotar. La piel es mucho más resistente de lo que pensamos. Sí que habría una tendencia de ir hacia afuera por parte de nuestro cuerpo, pero no tanto como para hincharnos. Esto nos da alegría, ¿no? Como diciendo, bueno, de momento podemos vivir. Vale, siguiente pregunta. Mira, casi sin saberlo, fíjate cuál es la siguiente pregunta. ¿Usted qué diría, caballero? Dices que herviría la sangre, ¿no? Por lo tanto, o sea, tenemos aquí un debate que voy a resolver rápido con un clic, ¿vale? O sea, que tampoco... Pero efectivamente, o sea, ¿qué significa hervir? Hervir significa que el líquido se convierte en gas, ¿no? Como que hay como vapor, ¿no? Digamos, se convierte en vapor. Entonces, o sea, que se evapora, vamos. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a un líquido líquido? La presión atmosférica. Si de repente quitas la presión, el líquido, algo así, si yo me pusiera en la piel del líquido, yo una molécula de líquido diría, por fin soy libre de volar, ¿vale? Porque no hay una presión que me está conteniendo contra el vaso, digamos, ¿no? De agua, por decir algo. Por lo tanto, si no hay presión, entonces las moléculas de fluido pues se expandirían y lo que se podríamos decir que, bueno, herviría. ¿Por qué se pone la palabra hervir en vez de evaporarse? Porque ya sabéis que el acto de evaporarse hace que coja calor, o sea, quite calor de donde se está yendo. Y entonces pues da una sensación, digamos, muy desagradable, ¿no? Pero, mira, acabo de poner la respuesta aquí. Ya sabéis la respuesta. No, vale. Pero lo que sí que efectivamente herviría es todos los líquidos que estuvieran en contacto con el vacío.
Entonces sí, porque la saliva y tal diría, por fin soy libre, y marcharía y herviría. Y de hecho hay un caso en los años 60 o 70, o ahora no recuerdo, no, bueno, por ahí hubo un caso de que se olvidaron a un señor durante 14, esto es un caso real, que ocurrió creo que en la NASA. Se olvidaron a un señor en una cámara de vacío durante 14 segundos, al pobre, y entonces sobrevivió. Sobrevivió, pero lo último que recuerda antes de desmayarse, que es lo que viene después, es que le estaba hirviendo la saliva. O sea, que es real. Pero sobrevivió. Nos congelaríamos, ya he puesto la solución, ¿no? Vaya hombre. Aquí lo tenéis. No nos congelaríamos porque para que el calor se transmita, digamos, de un sitio a otro, necesita haber un medio de conducción. Y como no hay nada en el vacío, bueno, sí que hay, pero muy poco, como si no hubiera nada, pues entonces no puede conducirse fácilmente, resulta ser aislante. Y por lo tanto no escaparía, digamos, el calor tan fácilmente. Al final sí por radiación, que sería por ondas electromagnéticas. Pero tardaría bastante y para eso ya estaríamos... Bueno, no digo nada. Sí, sí. Efectivamente, porque además la radiación, en fin, bueno, o sea, un desastre. Pero bueno. ¿Cómo moriríamos? Digamos, es una buena pregunta veraniega, ¿vale? Pues nada, 10 o 15 segundos y nos quedamos ahí desmayados, simplemente porque no tendríamos oxígeno, porque todos los gases escogerían todos los sitios o ranuras que fuera posible para escapar de ahí. Y luego, evidentemente, como no tenemos oxígeno de vuelta, pues desmayados, sin oxígeno, ¿no? Y bueno, y después cuando ya estuviéramos desmayados, luego ya empezaría a romperse los conductos, empezaría la sangre a salir por allí, a hervirse, bueno, o sea, un desastre. Es lo que muchas veces cuando me da por pensar en estas cosas digo, claro, estamos viviendo en un paraíso terrenal, pero un poquito más arriba está el infierno más puro y duro, que es el espacio vacío. Eso es, no hay cosa peor que eso, donde es imposible la vida, ¿no? En fin. No muy oscuro, pero hay estrellas. Sí, correcto. Que iluminan la noche. Y hablando de estrellitas, sé que esto estrictamente no es de pelis, pero bueno, voy a poner una peli, va. Venga. Un fragmento de la... Bueno, o sea, ¿quién no ha visto esta secuencia, no? Entonces la pregunta que yo hago, ¿es posible que esto pueda ocurrir alguna vez? Que haya unos cuantos bichos, no digo que tomen cerveza, sino que haya tantos bichos por ahí sueltos de otras galaxias y tal. Esto se lo planteó un tal Drake. Bueno, ya habéis visto esta secuencia. Que por cierto, cuando la vi por primera vez no me gustó mucho tampoco, ¿eh? O sea, tampoco. Bueno, pues Drake, un astrónomo a finales de los 60, dijo, oye, ¿hay vida extraterrestre? Y si la hay, ¿qué posibilidades hay de contactar con ella y tal? Entonces se hizo una pregunta, él y su equipo, se hizo una... ¿La conocéis, lo de la ecuación de Drake? ¿No? Vale. Pues este señor se hizo una pregunta. Dijo, a ver, ¿cuál es el número de civilizaciones que podrían comunicarse con nosotros en nuestra galaxia? Solo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, no en otras galaxias, ¿no? O sea, en la que estamos metidos, ¿no? O sea, en nuestro barrio, para entenderlo, ¿no? Y entonces dijo, bueno, la fórmula que se inventó, bueno, vale, se le llama fórmula porque hay un igual y unas multiplicaciones, pero esto no es una fórmula, esto es un cuento de la vieja, que es, vamos a multiplicar por un montón de números y cada número nos viene a decir cuanto mayor sea ese número, más probable es que haya civilizaciones, ¿no? Entonces dijo, bueno, a ver, ¿qué cosas son importantes? Pues él consideró que el ritmo con que se formaban nuevas estrellas sería importante, que es la R. F es la probabilidad de que, digamos, o la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo dejo aquí por si lo queréis leer, estará, ya digo, en internet. Y se hizo, bueno, pues preguntas de ese estilo, ¿no? O sea, parámetros de este estilo, ¿no? Que tienen que ver con, a ver, por ejemplo,
FC. Es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse. O sea, primero, que haya estrellas, que esas estrellas tengan planetas en la zona habitable, que no estén muy cerca ni estén muy lejos del Sol. Que, aun estando ahí, pues que se cree vida, pero aun creándose la vida, que sea inteligente. Pero aun creándose inteligente, que dure el tiempo suficiente para poder desarrollar tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos factores, ¿no? Y entonces hizo el cálculo y le salió esto. 10, solo 10. Y mira que grande, ¿eh? Así que la cosa está futuda, ¿no? Porque luego, a pesar de que pudieran, digamos, conectarse, claro, tendría que haber pasado el tiempo suficiente para que, si por lo que sea les ha dado por mandar una señal electromagnética, pues que estemos esperando el 1.000.000 de años que hace falta para que llegue. O sea que sí que habrá vida a lo mejor, pero para pillarla tenemos un poco futut. Y estamos ya a punto de acabar la charla. Voy a hablar de un par de cosas más, rápidas, pero muy rápidas. Esto es solo un repaso. Los viajes en el tiempo son una constante en las pelis. Y no voy a hablar demasiado en eso porque ya hicimos aquí creo que fue la última, ¿no? Creo que fue la última en la que hablé de los viajes en el tiempo. O sea que hay una charla que está colgada en el YouTube en donde hablo de esto, ¿no? Y ahí explico cositas, ¿no? Pero déjame poner una típica... Ya sé que los viajes en el tiempo es Regreso al futuro, ¿no? Pero no, voy a poner esta. Pues nada, este buen hombre acaba de llegar del futuro. ¿Es esto posible? Años más tarde se arrepintió y se hizo, ya digo, gobernador de California. La pregunta ¿es posible viajar en el tiempo? Ya digo, estuve 1 hora y cuarto el otro día para responder a estas cuestiones, así que os invito a que lo miréis. Y solo voy a decir, nada, un principio que es el que resume la charla anterior, ¿no? O sea, la respuesta oficial es, que diría un científico reputado, es ni idea. Y si le estrujáramos un poco más, diría, bueno, a ver, mira, no lo sé, pero seguro que se tiene que cumplir este principio. Esto es lo que la mayoría de físicos creen que es lo que ha de pasar. Por cierto, he hecho un poco de propaganda. Aquí está colgada la charla que hicimos esto, aquí por ahí. O sea que si ponéis en el YouTube mecánica cuántica y viajes en el tiempo, ahí está. ¿Cuántas reproducciones hay? Mira, 2.500. Bueno, no está mal. Esto es propaganda, ¿eh? Pero bueno, aparte de la propaganda, esto es con lo que os traté de explicar en esta charla y que digo ahora solo rápidamente, que es que creemos que este señor tiene razón, que es Novikov, un ruso. Y lo que viene a decir este señor es que si un evento existiese y provocase una paradoja o cualquier cambio al pasado que lo provoque, entonces la probabilidad de ese evento es cero. Es decir, ¿qué puede ser un suceso? Pues que vaya al pasado y mate a mi abuelo, ¿no? Que esto es el estándar de los viajes en el tiempo. Vaya usted, mate al abuelo y tal, ¿no? Perdón por los abuelos que hay aquí, pero ya sabéis que es la paradoja del abuelo y no sé por qué le llaman la paradoja del abuelo. Perdónenme los abuelos que estemos por aquí. ¿Qué pasa? Que eso provocaría una paradoja, la famosa paradoja del abuelo, y por lo tanto la probabilidad de que eso pase ha de ser cero según este, digamos, principio de Novikov. O sea, este hombre no es que haya deducido una tarde bajo la lluvia unas ecuaciones que le digan esto. No, él, después de haber pensado muchísimo, es físico también, después de haber pensado mucho, dijo, la única solución que se me ocurre que pudiera permitir los viajes en el tiempo
es que se cumpla esto. Años más tarde, la mecánica cuántica, a mediados de los 90, la mecánica cuántica ayudó a resolver la paradoja del abuelo. Y entonces hay ciertas esperanzas de que algún día alguien venga y diga, hey, he visto que en mi laboratorio esta partícula parece que ha viajado al pasado. A ver, tal. Si eso ocurriera, habrían dos cosas que nos preocuparían. Primero, cómo lo ha hecho. Y segundo, si cumple con todo lo que se cree que tiene que ha de pasar, como por ejemplo el principio de Novikov. O sea, y luego también deciros, tengo que decirlo porque si no estaría mal que no lo dijera, que Kip Thorne, que es un físico reputado, que por cierto es el asesor de la película Interestelar, pues este hombre ha recibido varios encargos, uno del Carl Sagan para la película de Contacto. Oye, ¿cómo podríamos hacerlo para que hubiera una especie de viaje en el tiempo y tal? Y entonces es cuando se puso a investigar, precisamente para la película y el libro, sobre los agujeros de gusano, que es el mecanismo que más se cree que podría ser, aunque tiene un montón de problemas, digo para viajar en el tiempo, tiene un montón de problemas que se cierran y que habría que rodearlos de antimateria para que no se cerraran, bueno, y idas de pelotas importantes, pero esos son mecanismos para viajar en el tiempo. Pero lo que estamos hablando con este señor es, si se pudiera viajar al tiempo, todos sabemos que tendría contradicciones, ¿cómo las manejamos? Y estos son, digamos, las dos cosas que hay. Bueno, ya digo, podéis echar un vistazo a la charla del otro día, que está aquí, y si os interesa el tema, ¿no? La otra cosa, esto es ya prácticamente lo último, la otra cosa que sale en las películas, pues es la teleportación o teletransportación. Hay gente que le llama de una forma y gente de otra, ¿no? ¿Quién se inventó esto en el cine? Pues vamos a 1979. Red line on the transporter, Mr. Scott. Transporter, do not engage. It's too late. They're beaming now. Do you read me, Starfleet? Override us. Pull them back. Able to retrieve their pattern, Enterprise. Give it me. Starfleet, boost your mat again. We need more signal. More signal. They're losing their pattern. Oh no, they're forming. Yo si hubiera visto con 8 años esto, me hubiera acojonado, ¿eh? Bueno, quería poner, no sé si la habéis visto, bueno, yo no la he visto, tampoco soy muy de Star Trek, claro, yo soy más de Star Wars. Pero esto creo, si no estoy equivocado, que fue la primera película de Star Trek del mundo este, ¿no? En el 79, ¿no? Y esta es una escena en la que la teleportación, hacer desaparecer un humano en un sitio y hacerlo aparecer en otro, pues fue mal, como habéis visto, ¿no? Entonces, la pregunta es, esto que estamos tan acostumbrados y tal, ¿qué dice la física? ¿Es posible o no? Supongo que la respuesta ya la sabéis, ¿no? ¿Sabéis la respuesta o no? O sea, si os ponen un cuchillo, os ponen contra la pared y os preguntan, ¿usted se puede teletransportar o no? ¿Qué diríais así rápidamente? Yo diría que sí. Te faltan los medios tecnológicos, pero es cuestión de tiempo. I'm flipping, digamos, con vuestra respuesta. Porque yo pensaba que hubierais dicho, pues claro que no. Lo cual quiere decir que hay mucha mente imaginativa y creativa en esta sala, o sea que ya está guay. O sea, digamos, con un par de cojones, digamos, ¿no? O sea, no, muy bien. Efectivamente, digamos, claro, a ver, hago un inciso súper rápido con el tema de YouTube e Internet. Ahora, digamos, tú pones, por ejemplo, yo qué sé, no sé, enigmas de los viajes en el tiempo, por ejemplo, y te salen 500 vídeos explicándote historias de que no, este señor ya estaba en aquella época, hay una foto y no sé qué. Venga, ahora paradojas de no sé qué, o Hitler sigue vivo, en fin. O sea, un montón de historias que circulan y uno, digamos, no sabe distinguir entre lo que está bien, lo que está mal,
o tiene, digamos, pruebas, ¿no? Entonces la teleportación, como ahora la palabra teleportación se ha puesto de moda en los periódicos por una cosa que ahora os voy a decir, pues ahora parece que la teleportación o teletransportación sí que se puede hacer. Pero, ojo, no digo si se podrá hacer o no en el futuro, pero a día de hoy es prácticamente no, ¿vale? Prácticamente no. O sea, y dejo por si acaso para quedar bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido? Y lo que se ha conseguido, que os voy a explicar ahora en 2 segundos, es la hostia, ¿vale? Es la hostia lo que se ha conseguido, pero no es exactamente teleportación. Sería, la palabra exacta, o las palabras exactas serían teleportación de información. ¿Qué quiere decir teleportación de información? Pues una cosa bestial. Significa, si estamos en la edad de piedra, en los años 60, por ejemplo, ¿vale? Y quisiera, bueno, los años no, 70 y algo, ¿vale? Porque estamos ya en la Luna. Vamos a suponer que estamos el día justo en el que el Armstrong hizo lo de la frase esa, ¿no? Justo cuando ponía el pie. Que no me acuerdo, un día no sé qué para la humanidad. Esa frase, imaginaos que en ese momento su mujer le quiere llamar para darle la felicitación, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, quiere transmitirle qué orgullosa estoy de ti, cariño, ¿vale? Y vamos a suponer que eso es una información que quiere transmitir. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Llamar por teléfono, por ejemplo, si hubieran líneas, o mandarlo con una piedra, en fin, tendría que transmitir la información. En esos momentos, y ahora también, ¿cuál es el mecanismo más rápido para transmitir información? La radiación electromagnética, la luz, ¿vale? Tardaría, creo que del orden de 1 segundo, es lo que creo que tarda la luz en llegar a la Luna, ¿vale? 1 segundo, es rápido, pero no es instantáneo. Y atención, la teleportación cuántica, que es lo que ya se ha demostrado experimentalmente ahora, sería instantáneo. Tendrías, qué orgullosa estoy de ti, cariño, al instante en la Luna, sin que pase tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que tiene una pequeña trampa, que sí que estaría, pero sería inaccesible hasta que no llamara a la mujer por teléfono y le dijera, mira, tienes que hacer esto para saber lo que he puesto en la carta. Vale, tiene una pequeña trampa. Pero si es al instante superas la velocidad de la luz, ¿no? Exacto. Es por eso que necesitas llamar por teléfono para saber qué hacer con el trasto que tienes ahí en la Luna para que puedas leer la carta. Por eso, efectivamente, muy buena observación. La teletransportación no sería útil a menos que alguien te llame por teléfono y te diga lo que tienes que hacer. Todo esto también, como llevo aquí unos cuantos años explicando cositas, pues también dediqué un día a la teleportación cuántica, también está en YouTube, y ahí pues si os interesa os doy los detalles y es autocontenido en el sentido de que tiene fórmulas, pero las explico paso a paso y todo el rollo. Y ahí podéis ver un poco y efectivamente lo que acaba de decir usted efectivamente es eso. Necesitas llamar por teléfono o hacer algo porque si no superarías la velocidad de la luz. Entonces, nada, o sea, es decir, que en las películas cuando aparezca la teleportación, lo de la mosca, por ejemplo, la película de la mosca en la que me parece que no recuerdo el argumento, pero que sale algo mal y se mezclan las moléculas, todo eso, desgraciadamente para nuestra avidez de ciencia ficción no existe y no se prevé que pueda ocurrir. Pero la teleportación cuántica sí, os animo a que veáis el vídeo o investiguéis por vuestra cuenta porque es algo fantástico. Y nada, nos vamos ya. Entonces, como yo no es que sea un fanático de Star Wars, pero me gusta mucho, al final vais a tener que ver una cosa que seguramente la habéis visto 1000 veces, pero deseo acabar con esto, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque las dos grandes conclusiones que he sacado al hacer este recopilatorio de películas y toda mi experiencia, y seguro que la vuestra también, es que efectivamente el rigor científico no está reñido con una buena película, Odisea 2001 en el espacio, Interestelar, Gravity y un montón de películas más que tienen un rigor estricto, científico, y son muy buenas de ver a nivel cinematográfico. Y otras pelis que no tienen nada, como Star Wars. Star Wars está llena de fallos, entre comillas, de física. Las naves espaciales no se pueden mover como se mueven, si no sean con gases, el sonido no se oye, los motores no se oyen, la espada láser
no se puede hacer porque la luz no puede acabar aquí, en todo caso seguiría recto hasta no sé dónde, y en todo caso si acabara aquí, cuando chocara con otra no haría un ruido como de... sino no haría nada, simplemente, en fin. O sea, está llena de fallos por todos los lados, ¿no? Pero no buscamos eso, buscamos otras cosas. No sé qué buscará cada uno en las pelis, pero en Star Wars uno puede buscar, por ejemplo, pues la religión, porque la religión está escondida, pero eso es otra historia. Pero la religión está escondida, una espiritualidad está escondida en Star Wars en el fondo, ¿no? Por lo tanto, disfrutemos de las naves y todo eso y ya está, ¿no? Y es por eso que quiero acabar con un tráiler que habéis visto seguro, y si no lo habéis visto, pues no, es imposible que no lo hayáis visto, y que es como el colofón final de que, oye, sí, soy físico, pero también quiero disfrutar y quiero muchos motores a toda hostia y espadas láseres y lo que sea, ¿no? The Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Chewie, we're home. Pues ya está, esto es todo, amigos.